Ahí sí, que estoy grabando. Les doy la bienvenida entonces a quienes se han sumado en este ratito y espero que hayan tenido un buen fin de semana, que estén bien en sus lugares donde están tomando la clase. Así es que voy a partir como siempre mostrándoles la ruta de la semana 4. Ya estamos en semana 4, la semana 4 de este segundo semestre, y en el aula hay una cosa bien importante, que es la propuesta de evaluaciones para la primera unidad. Entonces, vamos a ir a mirar el aula. Vamos a ocultar esto. Ya, aquí estamos nosotros, ¿cierto? Acá está el curso. Está puesto allí ya el objetivo de la semana. Fíjense ustedes que en la pestaña, siempre en la pestaña de la primera unidad, está allí en la semana 4, ya subí el respaldo de la clase del miércoles 25 de agosto, que fue nuestra primera clase híbrida, ya está subido. Es la única de esa semana porque recuerden ustedes que tuvimos taller la semana pasada, y estamos en semana 4. Nuestro objetivo para la semana es conocer los precursores del lenguaje en las etapas prelingüística y lingüística, que son, ¿cierto?, estos elementos o factores que impulsan el desarrollo lingüístico de los niños y niñas. Las palabras claves son precursores de forma, de contenido y de uso. Ese es el concepto con el que vamos a trabajar esta semana y ustedes ya lo van a ver. Los materiales utilizados es un documento interactivo que dice está linkeado en la semana 3. Aquí dice acceso a documento interactivo, precursores del lenguaje. No lo volví a poner para no sobrecargar, ¿cierto?, de materiales el aula, sino que lo dejé allí linkeadí, o sea, dejé la referencia que ya está linkeado previamente en la semana anterior. Y he dejado un interesante, eh, ¿cómo diría yo? Una suerte de cortometraje respecto de la adquisición y el desarrollo lingüístico, que lo vamos a usar hoy día en clase. No lo vamos a poder ver completo porque dura como 40 minutos, pero vamos a ver una parte que es fundamental para el trabajo que vamos a hacer hoy día y que se vincula también con el otro video de la cápsula TED que había quedado, ¿cierto?, para que ustedes lo pudieran ver en sus hogares. Y aquí abajo hay un PowerPoint que dice Evaluaciones Unidad 1. Entonces voy a partir mostrándoles esto. Ustedes me pueden hacer todas las consultas que quieran en este minuto. Voy a abrirlo. Ya. Voy a mover esto para el lado. Fíjense ustedes que aquí dice evaluaciones de la primera unidad. Lo vamos a agrandar para que se vea súper bien, a pesar que es una sola diapositiva, no es más que eso, que es esta que está acá. Voy a tirar esto para abajo, ahí está. Entonces, tenemos dos evaluaciones, durante la primera unidad. Eh, Ambas son sumativas, es decir, la nota es una nota que no es de proceso, sino que es una nota que es la que origina, ¿cierto?, la calificación final de la unidad. La primera evaluación que está fijada es la que se llama etapas del desarrollo lingüístico, que implica todo lo que estamos viendo ahora, y las lecturas, evidentemente, ¿cierto? Aquí entran las lecturas. Su modalidad es un procedimiento individual compuesto por dos partes, una parte de selección múltiple y una parte de desarrollo escrito. La fecha para hacer esta evaluación, que es como la de final de la unidad, por decirlo de alguna manera, es el 22 de septiembre, miércoles 22 de septiembre, ¿ya? La he puesto en día miércoles porque el lunes previo, ¿cierto? Vamos a tener ahí un periodo de receso, que es el periodo de las fiestas patrias, ¿ya?
Por lo tanto, si el día lunes hubiera consultas, para eso va a estar ese día lunes, ¿me entienden? No, no la quise poner el lunes volviendo de la semana de receso, porque puede que todavía haya algunas de ustedes que tengan consultas, que tengan dudas, que quieran discutir algún tema, y podemos usar esa clase también para resolver algunas disquisiciones conceptuales. Por lo tanto, el 22, que es miércoles, ese día no tendríamos clase híbrida, es decir, el grupo que va a Sausalito no iría ese día, porque tal como yo se los planteé a comienzo de semestre, el día que haya evaluaciones, yo necesito que todas estén en las mismas condiciones. Es decir, no pueden estar unas en sala haciendo una prueba en papel y otras en casa haciendo una prueba en línea. Las condiciones tienen que ser idénticas para cada una de ustedes. Por lo tanto, ese día yo abro la evaluación en la mañana y la dejo abierta, no sé, todo el día si es necesario. Ustedes ya han dado pruebas en línea, por lo tanto saben que independiente de que esté abierta, usted tiene una cantidad de tiempo para dar la prueba. Si la prueba dura, no sé, 2 horas 15, usted puede entrar a las 8 de la mañana o a las 7 de la tarde y siempre van a ser 2 horas 15. Habitualmente yo hago más de una forma. Los que dan la forma en la mañana, los que dan la forma en la tarde, tienen formas distintas de evaluación que son exactamente equivalentes en términos de exigencia. Eso es el 22 de septiembre. Aquí hay un aporte de porcentaje que usted ya va a haber ganado, ¿cierto? Con el taller 1, que ya lo hicieron, aporta el 10%, yo ya estoy finalizando la revisión, me llegaron unos por correo que también los estoy revisando, y vamos a tener, y ese es grupal. O sea, si usted tiene aquí, por ejemplo, un 7, ese 7 pasa a su nota individual, sea cual sea esta. Y vamos a alcanzar a hacer un segundo taller que también es grupal, que es un taller que se llama Precursores del Lenguaje, que lo vamos a hacer el próximo lunes y que yo creo que también le voy a dar 10%. Ya depende de, porque el otro taller fue un taller bastante chiquitito, era ver el video, identificar, sacar algunas cosas más o menos textuales del texto de Laura Bosch, no, no era un taller de alta dificultad, ni de una demanda de tiempo muy grande. Por lo tanto, el segundo taller ya lo estoy diseñando, y dependiendo de la exigencia en tiempo y en recursos, ¿cierto?, de lectura, le voy a asignar 10 o 15%. Entonces usted ya tendría ahí, ¿cierto?, para la prueba ganado un porcentaje. Eso es entonces la evaluación en cuanto a lo conceptual, con un aporte procedimental que es de los talleres. Pero además, esta unidad tiene una fase de diseño, y ese diseño es una batería de conciencia fonológico-semántica, que es, ¿cierto?, un recurso que usted tiene que diseñar, es un recurso de naturaleza interactiva que ustedes tienen que diseñar y que se hace de manera grupal, que requiere un proceso, ¿cierto?, de reunión de parte del grupo, de modelado de parte mía, pero que finalmente, ¿cierto?, consiste en una primera entrega, que es el avance de la batería de conciencia. Se me olvidó ponerle aquí, perdón, se me olvidó ponerle aquí, ¿cierto?, el porcentaje. El avance vale 30% y la entrega vale 30%. Lo vamos a definir al tiro y le vamos a poner 15% para que tengan ahí todos los datos ya listos. Déjenme volver a presentar esto. Ahí está. Ya, entonces, el avance de esta batería es 30%. Las fechas respecto de la batería son discutibles. Yo las puse porque esta primera unidad es la más larga. No me preocupa pasarme a octubre con esta primera unidad, porque es la más contundente en términos de la cantidad de productos que ustedes tienen que generar. Por tanto, yo he fijado
una primera entrega, que es el avance 1, el día 29 de septiembre, y la entrega total de la batería para el 13 de octubre, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo andamos con las fechas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Después del 22, ¿cierto? Lo que tenemos es mucho trabajo de tipo grupal de parte de ustedes, trabajo colaborativo. Eh, idealmente los miércoles que tenemos clases híbridas, vamos a avanzar con a lo mejor más elementos conceptuales, vamos a avanzar con modelado, y los días lunes después del 22 van a tener ustedes tiempo para que esta hora de clase se invierta en el trabajo de las baterías, ¿ya? Consultas respecto a esto. Le voy a sacar una foto porque para después poner los porcentajes en el PPT que les subí, corregirlo y volvérselos a subir. Ya. ¿Hay alguna consulta con respecto a las fechas? Ya. Entonces esto va a quedar, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa al tiro. Vamos a hacer una captura de pantalla y la voy a dejar subida en el aula. Ya. Bien. Entonces vuelvo al aula para que avancemos entonces. Voy a dejarlo así. Mientras tanto, miren, lo vamos a dejar puesto así como en, en visible. Se los voy a subir así, tal como le hice la captura de pantalla recién. Entonces ni siquiera tienen que abrir el archivo, van a tener ahí disponible el material. Déjenme sacar esto porque... Ahí. Va a quedar gigante, lo necesito que sea más chico. Déjenme ajustarlo para que... Vamos a ponerle 600 por 400. Ahí sí. Entonces aquí les queda puesto en el aula directamente esa pantallita. Entonces ustedes ahí la pueden agrandar y pueden mirar los ajustes que hicimos. Bien, entonces, volvamos a nuestro objetivo para la clase de hoy día. ¿Vieron el video? Espero que lo hayan visto porque lo vamos a necesitar. Un pedacito, profe. Ya, un pedacito, ya. Bien, entonces, acá arriba, fíjense ustedes, está este material de apoyo, documento interactivo. Ustedes les voy a mostrar cómo funciona este documento. Yo lo tengo abierto aquí, lo voy a cerrar para que no se me duplique. Hacen clic acá y los va a llevar a un programa de Microsoft, por lo tanto en cualquier computador les va a abrir, y lo van a ver de esta forma. Pero para que el documento se les muestre con toda su interactividad, tienen que hacer clic aquí, donde dice mostrar, ¿ya? De nuevo, porque puede que se les olvide después, esto va a quedar grabadito, ¿ya? Entonces, hacen clic en el documento, se los va a mostrar así. Esto les abre en cualquier computador porque es un programa de estos así como en línea, no hay que descargar nada para que usted pueda ver esto. Y usted va aquí a donde dice mostrar, que es como el botón de inicio de este documento interactivo.
Para que la interactividad funcione, tienen que poner mostrar. Y cuando ustedes pongan mostrar, van a encontrar, ¿cierto?, todas las funciones de este documento. Pero además, un documento como este tiene la posibilidad, ya se los voy a mostrar, de ser descargado. Es un documento largo que tiene videos incrustados, ¿ya? Que tiene movimiento, pero cuando usted tenga que estudiar, yo le he dejado una versión descargada en PDF. Esto que está aquí, que dice material de, es lo mismo que está en interactivo, pero aquí está completamente descargado, ¿ya? E incluso tiene interactividad en sus imágenes. No es que no vayan a poder ver los videos quedan igual disponibles para que ustedes los vean, pero les descarga el documento como un material de estudio completo, ¿ya? Si ustedes hacen así, van a poder igual ver los videos, ¿ya? Entonces, cuando quieran estudiar de este documento, van a la versión PDF o pueden ir directamente, ¿cierto?, a el documento que está en línea y que va a estar en línea permanentemente. ¿Estamos claros con eso? Ya. Si tienen dudas, si lo están haciendo en este minuto en su computador, ahí ustedes me cuentan si les funciona o no les funciona. ¿Qué hay en este documento? Este es un documento largo que se lee, ¿cierto?, de arriba hacia abajo, pero que tiene interactividades y que está pensado para el taller del próximo lunes, que se llama Taller de Promoción del Desarrollo del Lenguaje en el Primer Año de Vida. Ojo, taller de promoción del desarrollo del lenguaje. O sea, aquí estamos trabajando sobre lo que ya conocemos, pero para también formular algunas propuestas de intervención de parte de ustedes como especialistas. Voy a achicar esto y voy a dejar solo en vista del hablante. Denme un minutito para poder no ocuparles la... Ya, lo puse ahí arriba, ahí no molesta. Ya, entonces fíjense ustedes que aquí hay algunas cosas que ya hemos estado conversando, que las estamos viendo desde el comienzo del curso. Ahí hay una definición de lenguaje, ¿cierto? Y aquí hay una cosa súper interesante, hay una definición de lenguaje a partir de un modelo que es muy pertinente para explicar el desarrollo desde etapas tempranas y que es un modelo que se llama pluridimensional, propuesto por Bloom y Lahey en 1978, y que considera que el lenguaje, ¿cierto?, eh, en un contexto comunicativo es la resultante de la interacción de tres dimensiones: el contenido, la forma y el uso, que es lo que luego vamos a llamar precursores del lenguaje. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay un esquemita, ¿ya? Hay un esquemita que cruza tres dimensiones: la dimensión, la forma del lenguaje, el uso del lenguaje y su contenido. Y estos teóricos, Bloom y Lahey, ¿cierto?, proponen este modelo que es muy pertinente para explicar la adquisición del lenguaje como una interacción entre la forma, el uso y el contenido. Ya más abajo están las explicaciones de cada uno de ellos. Si ustedes tocan aquí, ¿cierto?, van a poder mirar el esquema en su totalidad. Fíjense ustedes que aquí al centro, en la intersección entre la forma del lenguaje, el uso que hacemos de él y lo que éste contiene, aparece, ¿cierto?, el lenguaje propiamente tal. Y aquí hay unos círculos más grandes donde está el procesamiento cognitivo de la información que vamos recibiendo del mundo y con la que interactuamos. Y también está, y ya lo conversamos largamente, la interacción social y la participación, que es la que sostiene el desarrollo del lenguaje. Lo sostiene, lo apuntala, permite que éste ocurra. Ya lo vimos en el caso de los denominados niños salvajes,
cómo la interacción no solamente, ¿cierto?, tiene que ver con el aprender pautas de conversación, de interacción, sino que también apuntala el desarrollo cognitivo. Entonces está este esquema, vamos a volver atrás, ahí ustedes lo pueden agregar, y aquí hay una etiqueta que dice, cada dimensión del lenguaje, es decir, la dimensión forma, la dimensión uso y la dimensión contenido, hacen referencia a distintos aspectos involucrados en la transmisión de un mensaje. Fíjense ustedes ahí. La forma, dimensión forma, estamos aquí mirando el esquema, aquí, la dimensión forma se refiere al medio por el cual se transmiten las intenciones y contenidos comunicativos respondiendo a la consigna o pregunta. ¿Cómo se transmite el mensaje? ¿Ya? Por medio de comunicación verbal, por medio de comunicación no verbal, por ejemplo, ¿ya? La dimensión contenido trata sobre el significado del mensaje y responde a qué se transmite, qué me están diciendo, qué significa una determinada palabra. Y la dimensión uso alude a el propósito o las funciones específicas para las cuales, ¿cierto?, usamos el lenguaje. Y responde a la pregunta o la premisa, ¿para qué se transmite estas formas de comunicación? Esto es teórico. Vamos a mirar cómo funciona en tanto uso, ¿cierto? Aquí hay un esquemita que ustedes ya conocen, está la etapa prelingüística, está la etapa lingüística, y fíjense ustedes que esta imagen es súper importante, porque si ustedes se fijan, en la etapa prelingüística es donde aparece el concepto de precursores del lenguaje, es decir, de los 0 a los 18, a los 12 meses, hay una serie de factores que van a posibilitar que el niño transite, como ya lo hemos visto, desde una etapa prelingüística a una etapa lingüística. Y en la etapa lingüística aparecen propiamente tal las dimensiones de forma, las dimensiones de contenido y las dimensiones de uso. Entonces, estas tres dimensiones o el modelo al que hacía referencia, ¿cierto?, Bloom y Lahey previamente, está pensado para la etapa lingüística, pero las cosas que ocurren previamente son a las que les vamos a denominar precursores del lenguaje. El balbuceo, por ejemplo. ¿Ya? El balbuceo es un precursor del lenguaje. Aquí ustedes van a ver, ¿cierto?, algunas definiciones, ¿ya? Ya sabemos que la etapa lingüística, lo vimos la clase anterior, se inicia con la aparición de la primera palabra con significado. Y aquí hay un concepto súper relevante, porque cuando hablamos de dimensión de contenido, estamos hablando de significado. Y esta primera palabra con significado, que ya no es un ba, que no tiene significado. Na, da, no tiene significado. Pero cuando aparece la palabra, por ejemplo, tete, eso ya sí tiene significado. Ya no es un silabeo reduplicativo, donde yo digo, es lo mismo que decir, ¿cierto?, baba, decir tete, porque tete, cuando tete alude al chupete, ¿cierto?, que es un objeto eh, de la vida íntima de los niños, es decir, están con ellos todo el día, lo tienen colgando, tienen más de uno, hay momentos en el día en que lo necesitan, por ejemplo, cuando van a dormir su siesta, cuando van a dormir en la noche, etc. Entonces, cuando dice tete, buscando el objeto o aludiendo al objeto, es cuando aparece, ¿cierto?, este concepto de el contenido, las palabras con significado. Esto implica que los niños y niñas empiezan a codificar signos lingüísticos o en signos lingüísticos los contenidos específicos para explicitar una intención determinada, dejando atrás las conductas preverbales. Por ejemplo,
la pura gesticulación como único medio para comunicarse. ¿Ya? Antes de este evento, fíjense que es un evento la primera palabra con significado, el bebé no produce lenguaje hablado identificable. Sí, el oído entrenado suyo sabe que hay un balbuceo, que es de determinado tipo y que es natural y esperable en una etapa del desarrollo. ¿Ya? Pero antes, en ese periodo, en que está este balbuceo, está esta gesticulación, mucha comunicación no verbal, ¿cierto? El niño o la niña se encuentra en proceso de desarrollo de habilidades y funciones que en el fondo permiten este evento lingüístico, ¿ya? Son los precursores del lenguaje. Y ya sabemos que a esa etapa anterior se le denominábamos etapa prelingüística. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que esta etapa prelingüística lo que hace, ¿cierto?, es mostrarnos que el bebé ya se comunica con su entorno, principalmente por medio de formas no verbales, balbucean, tiran la ropa, apuntan hacia objetos deseados, hacen adiós con la mano, ¿cierto? Es posible de reconocer un bebé que interactúa absolutamente con su entorno, pero todavía no lo hace en una forma a través de la palabra. Y estas acciones reflejan, ojo, muy importante con esto, que los niños y niñas tienen profunda comprensión respecto a cómo funciona ya la comunicación. Se los voy a mostrar en un video. Para este desarrollo, ¿cierto?, de esta etapa es imprescindible contar con algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Por ejemplo, fíjate que hay un cuadrito al lado. Dice, habilidades cognitivas en óptimo desarrollo. Cuando hay algún niño o niña que tiene, por ejemplo, algún tipo o tiene, por ejemplo, parálisis cerebral, hay allí una afectación a las habilidades cognitivas, por tanto, es muy probable que ese niño o niña vaya a experimentar retrasos en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje verbal. Y entonces, si eso es una situación que es detectada a tiempo, podrá recibir la estimulación pertinente a su caso que le permita sobrellevar ese retraso, ¿cierto?, en el desarrollo lingüístico. Lo mismo si esto ocurre, este desarrollo prelingüístico, si no ocurre en condiciones óptimas en términos sensoriales, auditivos, visuales, táctiles, también se requerirá, ¿cierto?, de los estímulos y los apoyos necesarios. Hay muchas veces que Profe, Dígame. disculpe, no sé si tal vez debería saberlo ya, pero igual preferí no quedarme con la duda. ¿Quién es específicamente como la más indicada para trabajar con estos niños que ya no tuvieron, Sí, como un no se desarrollo, desarrollaron bien? las educadoras de párvulo, pues. No O hay, sea, sí, no hay, es que no hay. Aquí no podríamos hablar de educadoras diferenciales, ¿ya? Aquí no funcionan las educadoras diferenciales. Aquí, ojo, el ojo entrenado de una educadora de párvulos, porque yo les voy a decir una cosa, muchas veces el que un niño tenga una audición baja no es perceptible a simple vista, no es perceptible. Es como cuando la profesora o el profesor le dice a la mamá, ¿sabe qué? Yo creo que tiene que llevarlo al oculista, porque me da la impresión que no ve bien, porque yo lo veo sentado, achica los ojos para mirar la pizarra, se retrasa y entonces pone una alerta. En el caso, ¿cierto?, de habilidades cognitivas que no están en su óptimo desarrollo, por ejemplo, o habilidades sensoriales que no están en su óptimo desarrollo, Teletón, por ejemplo, trabaja con estos niños. ¿Ya? Ahí hay un trabajo súper importante de Fundación Teletón que trabaja con los niños que tienen algún tipo, ¿cierto?, de retraso. Y quien debiera detectarlo es el entorno cercano, el pediatra,
y evidentemente, ¿cierto? Un niño con parálisis cerebral, con síndrome de Down, puede ir a un jardín perfectamente siempre y cuando la educadora y el grupo, ¿cierto? El grupo técnico que apoya a la educadora tenga la suficiente conciencia de el plan de trabajo que habría que hacer con un niño o una niña en estas condiciones. No hay otros espacios, lamentablemente. Hoy día, por ejemplo, cuando uno ve niños con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down hasta hace un tiempo atrás no iban a ninguna parte, pues no iban a la escuela, no iban al jardín, y hay jardines que todavía no aceptan o no reciben en sus aulas niños que no estén, ¿cierto?, cumpliendo este estándar. Entonces, es súper interesante como la especialización en esta línea también, ¿ah? Para una educadora de párvulo, le da un plus tremendo. Bueno, fíjense ustedes que aquí están también para el adecuado desarrollo en la etapa prelingüística las variables ambientales y los factores interactivos y sociales, ¿ya? Ya lo vimos en el caso de Víctor y de Ginny, cómo los factores interactivos y sociales son fundamentales, fundamentales en el adecuado desarrollo en la etapa prelingüística. Y esto es súper interesante, yo se los dije en un momento, que uno lo puede evidenciar en los niños que están institucionalizados desde su nacimiento. Es decir, niños que van a los hogares de menores desde su nacimiento. Hoy día, no sé si ustedes conocen, pero hay varias iniciativas de estos FAB, que son unos organismos ONG que buscan familias de acogida. ¿Han escuchado el concepto de familia de acogida? Sí, profe. Bueno, las familias de acogida son familias temporales, son guardadores temporales. Entonces, de pronto, ¿cierto? Hay un niño que tiene 7 días, un niñito que tiene 7 días, está abandonado en un hospital, abandonado por su familia, eh, y estas ONGs lo que buscan son hogares temporales, no son adopciones. Es muy interesante el modelo de la familia de acogida, para que ese niño vaya y esté en el seno de una familia justamente para cautelar estos elementos que están acá, ¿ya? Que ese niño o niña tenga un desarrollo, ¿cierto? En las condiciones más cotidianas y normales posibles, en el entendido que todo lo que ocurre dentro de los 2 primeros años de vida de un niño y una niña es fundamental para el desarrollo cognitivo, para el desarrollo emocional, para el desarrollo lingüístico, para el desarrollo afectivo, etc. ¿Ya? Ahí hay cosas que son bien crudas en términos de lo que uno observa con los niños y niñas que han tenido algún tipo de desajuste en sus entornos estos primeros años. El apego, por ejemplo. Aquí aparece el concepto del apego. Y el apego es fundamental, como ya lo vamos a ver en el video. ¿Ya? El contacto con una figura adulta que te coge, que te toma, que te abraza, es fundamental para el desarrollo cognitivo, sensorial y evidentemente lingüístico, que es nuestro tema. ¿Ya? Entonces acá fíjense ustedes lo que dice. El lenguaje inicial es la resultante del despliegue normal de una serie de habilidades y funciones previas que se van desarrollando desde el nacimiento. En los hogares de menores hay muchas veces niños y niñas que pasan mucho tiempo acostados en cuna, sin que nadie los tome. Porque hay varias cuestiones ahí que se entretejen. No lo tomes en brazo porque, ¿qué es lo que le pasa, cierto? Yo he tenido educadoras de párvulo en práctica, no yo directamente, pero estudiantes mías, que han ido a hacer práctica a hogares de menores, y la consigna es: no tomen a los bebés, porque los bebés se acostumbran. Miren qué contradictorio, o sea, no los tomen, y entonces están estos bebés acostados de espalda en una cuna largas horas del día, sin el contacto
instinto, ¿cierto? Que es el que genera apego, desarrollo lingüístico, seguridad, etcétera, ¿ya? Y efectivamente eso va a tener un impacto después, ¿ya? El apego es fundamental. Yo trabajé mucho tiempo en una escuela con niños de hogar, de un hogar de menores, y cuando nosotros recibíamos niños pequeños de 4 años que habían tenido una vida llena de vulneraciones, que habían pasado de una familia a otra, y no estoy hablando de familias de acogida, que primero lo había visto la abuelita, después lo había visto la tía, después había ido a dar al hogar de menores, uno veía efectivamente, ¿cierto?, que el apego eh, no se había concretado en la forma en que los niños se relacionaban con su entorno, ¿ya? Y uno veía niños de 4 años que no tenían conexión con nadie. Ustedes saben que, por ejemplo, los niños pequeños tienen mucho apego no solo con su entorno, sino que con el equipo que trabaja con ellos en los jardines infantiles, con la tía, no sé, con los compañeritos. Y estos niños que llegaban, que habían pasado, ¿cierto?, unos 4 primeros años de vida de aquí para allá como objetos, no tenían ni siquiera lazos con las personas más cercanas a ellos. Entonces, súper importante lo que ocurre en esta época de la vida también para el desarrollo lingüístico. Y aquí yo les he puesto en negrita. Existen comportamientos comunicativos tempranos que son precursores en la adquisición del lenguaje. Formas de interacción prelingüística que subyacen al desarrollo de formas más complejas, ¿ya? Y a esto le llamamos precursores del lenguaje. El llanto, ¿cierto? La gesticulación, el balbuceo, el gorjeo y todas esas formas que hemos ido viendo, ¿ya? Y ahí está. Aquí voy a mostrarles el video antes de avanzar. Entonces aquí, fíjense que yo les he dejado una película, un documental que tienen que verlo. O sea, es que es de lo más interesante que hay. Dura 45 minutos. Yo voy a ver una parte ahora que es la que compete a este periodo, porque hay varias cosas que están mostradas en términos de pruebas que se han hecho con niños muy pequeños que nos van dando evidencia respecto del desarrollo en esta etapa, ¿cierto?, del lenguaje. Entonces, si ustedes pinchan ahí, el conejito. ¿lo escuchan? Voy a hacerlo correr y me dicen si lo escuchan. No. ¿Se escucha? Matthew incluso gira la cabeza antes. ¿Se escucha? Perfecto. Entonces ahora lo voy a agrandar, ¿ya? Y lo voy a volver al comienzo. Ya. Instálense ahí porque vamos a ver como 12 minutos. De todas las criaturas del reino animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. El bebé humano, nacido para hablar. Los primeros 2 años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre.
En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse, y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande, y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Ya, fíjense en ese dato. No puede hablar a esa edad. No puede hablar fisiológicamente porque no cuenta con las condiciones. Tiene la boca pequeña, la lengua muy grande y la laringe muy arriba. La laringe, que es la que permite, ¿cierto?, el sonido, baja después, ¿cierto?, con los meses que vienen. Por lo tanto, lo que puede emitir es este llanto. Pero fíjense ustedes que vamos a tener que distinguir también aquí entre los tipos de llanto. Así que voy a ir parando el video para ir haciendo algunos comentarios entre medio. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Ya, miren, acá viene un primer experimento que se llama preferencias del idioma materno y que tiene que ver con la predisposición que tienen los bebés, ¿cierto? En este caso son bebés recién nacidos, a el idioma de sus padres. Prueba de ello, ¿cierto?, es que está este experimento, pero que se vincula con lo que estábamos viendo al comienzo del documental, que es que el bebé está escuchando la voz de los adultos, fundamentalmente del padre y la madre, en el útero. Entonces, miren este primer experimento. Janet Werger coloca a Marisa, de 12 horas, en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werker y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés, es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con 2 idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Pero cuando oye el inglés, el idioma de sus padres, reacciona de forma totalmente distinta. La intensidad y la frecuencia con las que chupa se disparan, y cuando la cinta vuelve a cambiar al tagalo, disminuyen. Esto revela 2 hechos asombrosos: que los bebés empiezan a aprender las propiedades del lenguaje en el útero y que al nacer
prefieren la entonación de su idioma materno antes que la de otros no conocidos. The doctor said I wasn't going to make it to my due date, so of course you get all excited and you're anticipating it. And, Oh, is it today? I was in your due date. Rebeca, de 6 semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Great birthday gift. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Eso es lo mismo que está en el otro video, pues, en la charla TED que les he dejado, que en el fondo es esta idea que yo les comentaba, que los bebés están haciendo estadísticas en este minuto, están analizando permanentemente, fíjense ustedes, qué es un sonido sin significado y qué sí lo es. El reconocimiento de la entonación de la lengua de sus padres, porque no todas las lenguas tienen las mismas entonaciones. Si ustedes han escuchado el alemán, por ejemplo, el alemán y el argentino, cómo son las entonaciones de los argentinos, podrán decirme que son absolutamente distintas. Entonces, en el primer experimento, el del chupete, ¿cierto?, les ponían inglés y tagalo, que es una lengua de Filipinas, pero no ponían palabras, ponían entonación, entonces se escuchaba un murmullo, es decir, como, pero con la entonación del inglés y del tagalo. Y eso es lo que disparaba la succión, ¿cierto?, en el caso, ¿cierto?, de Marisa, que era esta bebé, lo que demuestra, primero que todo, que ya hay una preferencia a su lengua materna, ¿ya? Y en el caso que están mostrando ahora, fíjense ustedes que con la cabeza la niña va buscando, ¿cierto?, y va analizando lo que está ocurriendo en su entorno. Aprende que el tintineo de una cuchara es Eso. distinto de una tos. Y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla. Ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está dotado de esa excepcional capacidad. Pero una nueva investigación muestra que saben algo aún más extraordinario. Nelson ha nacido hace menos de 24 horas. Durante sus 9 meses en el útero, ha oído a sus padres comunicarse en inglés. Como en el experimento anterior, el chupete está conectado a un ordenador que registra la frecuencia e intensidad de su respuesta. El fin del experimento de la doctora Rushenshi es ver si a esta temprana edad el bebé es capaz de distinguir entre las distintas partes del lenguaje. Nelson escucha una cinta que contiene 2 listas de palabras. Lo primero es una lista de preposiciones y artículos, palabras que carecen de significado por sí mismas, como a, en o ello. Según escucha Nelson, el ordenador registra sus reacciones. Lo segundo es una lista de palabras con contenido, como nombres y verbos. Partes del habla que transmiten un significado. Cuando Nelson escucha las palabras con contenido, su nivel de reacción aumenta radicalmente. Este estudio se ha repetido con bebés en muchos idiomas distintos con los mismos asombrosos resultados. Que incluso al nacer, el bebé es capaz de distinguir las palabras que transmiten significado de las que no. Ahí es cuando hablemos posteriormente de precursores del contenido. Aquí hay un ejemplo claro de que un bebé a las 24 horas de nacido es capaz de discriminar. Fíjense ustedes, yo lo voy a poner en términos gramaticales, es capaz de discriminar un artículo de un sustantivo, en términos de que el sustantivo tiene significado. Boys, shoe, find, chair. Did you have a good day? El repertorio de sonidos de Fénix, de 3 meses, acaba de ampliarse.
nasolaringe ha bajado al fin y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Hey, Mama. Mama. Cuando Fénix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando Ahí está cuando hablábamos de sonidos cuasi vocálicos, avocálicos. Esto es. significado a sus expresiones. It's been a hard day. Can you tell me all about it? Can you tell me about your day? Really? Oh, really? Fénix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y sobre todo miradas. Oh. Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Oh, my goodness. Se imitan expresiones del rostro. Si ustedes se fijan en las caras de este bebé, hay intención comunicativa, claramente. Hay una respuesta a la sonrisa del adulto, él también sonríe, o al revés, y está, diríamos, plenamente incorporado en una conversación, ¿ya? Se intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación, pero la comunicación humana es compleja, y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Los humanos se comunican con mucho más que con palabras. ¿Cuáles son esos elementos no orales que el bebé aprende a leer en otro rostro humano? Paige. Miren, esto es increíble, este experimento. Este es un niño un poquito más grande ya. Para responder a esa pregunta, Darwin Miwa elaboró una serie de 4 estudios. Way up high in the apple tree. Para el primer experimento, la madre de Rachel se sienta frente a su hija. Habla, hace gestos y trata de captar su atención. Rachel, de 5 meses, parece disfrutar con lo que le cuenta su madre. De repente la cara de su madre se queda inmóvil. Rachel sonríe, emite sonidos, todo en un esfuerzo por intentar comunicarse con su madre. Cuando ve que no obtiene respuesta, se siente frustrada. Darwin Miwa concluyó que la razón de disgustarse era que su madre había roto la línea de comunicación sin avisar. Hi, Bridget. How are you? Are you happy, baby? Miren esto de la cara En del la bebé. segunda parte del experimento, Bridget, de 6 meses, se sienta frente a una pantalla de televisión y mira una imagen proyectada de su madre, que está sentada en otro cuarto. Hi. Hi. Bridget ríe al reconocer el rostro y la voz de su madre. Hi. Hi. Después ocurre algo inesperado. Se proyecta una imagen de su madre boca abajo. Hi, sweetie. That's a good girl. Are you a good girl? Bridget deja de sonreír. See, mommy? Mommy upside down. Mommy upside Boca abajo, mamá no se parece nada a mamá. down. Yeah. Bridget Fíjense no la sabe cara de interpretar ella. la imagen invertida como una cara. La cara se convierte en un objeto peculiar. Como ya no puede comunicarse con ella, Bridget se impacienta. Mommy's upside down. What do you think of that? Do you like that? En la tercera de las 4 partes del estudio, la pequeña Rachel mira a un monitor de televisión que muestra una imagen pregrabada. Se trata de una investigadora con la cara alegre y la voz también alegre. You're such a wonderful baby.
Yes, you are. Rachel está visiblemente encantada. Do you like that? Pero cuando el ordenador muestra una cara triste acompañada de una voz triste, Can you? Can you? la sonrisa de Rachel se desvanece y se pone algo más seria. Wonderful, baby. Yes, you are. You are. De repente la situación cambia. Like that? La cara alegre va acompañada de una voz triste. Can you tell me stories? Can you? Can you? Can you? Rachel parece confusa. Sabe que hay algo que no encaja. You are. Do you like that? Y cuando la cara triste se proyecta con la voz alegre, reacciona con la misma confusión y pierde interés. Can you? Los investigadores llegaron a la conclusión de que a una edad muy temprana, el bebé sabe perfectamente que las emociones se expresan tanto con la cara como con la voz. Y sabe que la cara y la voz deben mostrar el mismo estado de ánimo. La última parte del experimento se centra en la mirada, algo imprescindible en la comunicación humana. Los bebés saben por instinto que la mirada es una de las formas de captar el interés de los adultos y mantener una relación. Darwin Miwa quería ver cómo reacciona un bebé cuando se interrumpe el contacto visual. La madre de Aston sigue hablando sin cambiar nada más que su mirada. Al principio Aston intenta recuperar la atención de su madre, pero como no puede, se enfada. Los investigadores vieron que algo tan pequeño como los ojos juega un papel esencial en la interacción humana. Ya. Bien, ahí algunos comentarios. Las escucho. Consultas que tengan respecto a lo que hemos visto. Todo se inscribe en lo que hemos venido conversando. Alguna cosa que les llame la atención sobre los experimentos que hemos visto. Vimos al menos 5. Vimos el de los tetes, los dos que se hacen con el tete conectado al ordenador. Uno para ver la preferencia, ¿cierto?, de la entonación de la lengua materna. Otro para distinguir las palabras con significado y sin significado. Todo esto, ¿cierto?, en el umbral de bebés de un par de horas de nacido. Luego vimos, ¿cierto?, el de las caras, vimos el de las caras al revés, ¿cierto?, de cuando se da vuelta la cara y la niña ya no puede decodificar lo que está viendo. El de la mirada fija, vimos el donde se rompía, ¿cierto?, el circuito de comunicación esquivando la mirada. El de la cara inmóvil, que también rompe el circuito de la comunicación, y vimos este tan interesante que tiene que ver con la relación que hay entre la entonación y el rostro, ¿ya? No sé si tienen algún comentario respecto a lo que hemos visto. ¿Nadie, no? ¿Qué les parece esto que aparece, ¿cierto?, en la investigación? Respecto a la complejidad. ¿Profe? Dígame. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esa escena en que la mujer le estaba diciendo, eres una niña maravillosa, lo sabes, y le decía en diferentes tonos, y todo depende del tono, sí, del volumen y la intención con la que se dice. Eso sí me llama la atención. Eso que tú señalas, Almendra, tiene un nombre. Eso se llaman estrategias de madrecía. Y eso también está investigado, lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos que efectivamente, ¿cierto?, madrecía, porque veo que lo estás anotando, estrategias de madrecía, que es en el fondo cómo los adultos ajustamos, sobre todo ajustamos nuestro tono de voz y le hablamos a los bebés de una forma más aguda, más lenta y con mayor entonación. Le decimos, hi baby, como escuchábamos, ¿cierto?, en inglés, hi baby,
how are you? Entonces, agudizamos el tono, hablamos más lento y es una condición natural con la que nos vinculamos, ¿cierto?, con los más pequeños. La Francisca dice, es impactante cómo trabaja la mente de los bebés y cómo está relacionado con el entorno. Absolutamente, es impactante todo lo que está ocurriendo en ese cerebro, ¿cierto?, que entiende absolutamente cuál es el patrón de comunicación. De hecho, es increíble cómo las niñas en este caso respondían a la cara, el rostro y la comunicación que estaban teniendo y cómo se alteran, se desesperan, se frustran cuando eso, ¿cierto?, deja de ocurrir. La Carla dice, todo demasiado genial. Ya, muy bien. Entonces, yo les invito, Profe, dígame. nada, que a mí me impactaba mucho esto de ver eh, cómo le afecta lo que decía la almendra en las emociones del niño, porque hoy, y como no sé, como que se ven hasta en las películas, eh, cómo los papás, o en las casas, tal vez no solo los papás, sino cuando se dan discusiones en las casas, como que uno ignora al bebé porque cree que porque es bebé no lo siente. Entonces uno no sabe, no sé, puede ser que gente esté discutiendo a gritos o gente llorando mal, y el bebé como que consume todo eso. Entonces, eso me impactaba mucho, como el tener tanto cuidado con a lo que yo lo expongo, con lo que yo hablo y cómo lo expreso, me impactó mucho, Sí, mucho, mucho. tienes toda la razón, Yael. Mira, fíjate que tu mirada ya es una mirada profesional, ¿ah? Porque tú estás pensando justamente, ¿cierto?, en los entornos de crianza y por esto es importante que una profesional que se especializa, ¿cierto?, en el desarrollo de niños y niñas, porque ustedes son profesionales, son quizás las que más van a saber acerca del desarrollo cognitivo, afectivo, lingüístico de los niños y niñas. Tengan esta claridad porque ustedes no solamente se van a vincular con los hijos de alguien o con los nietos de alguien, sino con esos adultos a los cuales también hay que muchas veces reeducar. Es como cuando yo les contaba que yo trabajaba, ¿cierto?, en un hogar de menores y el trabajo que se hacía con las familias era un trabajo de reeducación de la familia. Entonces, lo que se enseñaba a la familia es justamente estas cosas que tú dices, habilidades parentales. Fíjate que un niño a los 3 meses o una niña a los 3 meses es absolutamente consciente de su entorno, que es lo que tú estás diciendo. Es absolutamente consciente de su entorno y está, ¿cierto?, buscando en esas formas de comunicación de su entorno patrones. Y eso lo hace particularmente complejo cuando, por ejemplo, hay débil eh, estimulación del contacto con los niños y niñas, bebés que están mucho tiempo en sus coches, sentados frente a la tele, ¿ya? Sentados frente a la tele, escuchando música estridente, siendo maltratados, etcétera. ¿Ya? Entonces también hay una doble tarea acá, que es mirar esto uno como profesional para proveer estimulación adecuada, pero también para la educación de los adultos responsables en este caso. Yo les invito a ver el resto del video, no ahora, vamos a ir viendo algunas partes en la medida, ¿cierto?, que se vayan vinculando. Después vienen unos experimentos increíbles también, ya si ustedes se fijan, lo estoy mostrando abajo, van avanzando en el desarrollo de los niños hasta que llega más o menos a los 2 años de vida, porque este documental cubre desde la etapa de gestación hasta el nacimiento, hasta los 2 años. Entonces, fíjense ustedes que ahora nos hace más sentido esto, que en la etapa prelingüística hay precursores del lenguaje, ¿cierto?
que son estas conductas precursoras. Ya ahora con los ejemplos, fíjate tú que el sostener una conversación, el que esa conversación sea respondida por un adulto, las entonaciones, todo aquello, ¿cierto?, que hace que el lenguaje se desarrolle durante esta primera etapa, va a permitir el desarrollo posterior que va desde los 12 más o menos hasta los 18 meses de vida, hasta los 2 años, por ahí. Y sientan las bases para la verbalización en el niño y su desarrollo comunicativo posterior. Por lo tanto, la estimulación de estos precursores del lenguaje lo que pretende es desarrollar recursos comunicativos básicos que permitan al niño aprender a comunicarse, ¿ya? Y esta comunicación antes de y a medida que surge la interacción con el contenido, las formas conversacionales, convencionales, y los propósitos de la comunicación. Aquí están, fíjense, esto lo voy a agrandar, esto ustedes lo pinchan acá, voy a volver para atrás, ahí están los precursores, ahí empieza, ¿ya? Pero esto no lo voy a ver todavía, quiero avanzar para cerrar lo de la etapa prelingüística. Aquí yo les puse un cuadrito que es más o menos el mismo que yo les mostré el otro día, que se los volví a poner acá. ¿Ya? Y con lo que quiero cerrar hoy día es justamente con esto. Hablamos de que habían 3 tipos de precursores: del contenido, de la forma y del uso. ¿Ya? Del contenido, de la forma y del uso. Ahí están las tarjetitas que están más arriba, ¿ya? Esas son las tarjetitas que hay, precursores de la forma, qué sé yo. No me voy a detener ahí porque esto está explicado más abajito. Déjenme volver. Cuando hablamos de precursores del uso, vamos a partir con estos, ¿ya? Corresponden a todas las funciones que aluden a la utilización de las habilidades del bebé en torno a una comunicación, a hacer efectiva, ¿cierto?, una interacción comunicativa entre él y su entorno. Y en esta etapa, en la etapa prelingüística, los niños y niñas desarrollan un sistema de acciones no verbales, porque dijimos que cuando hablábamos de verbal es con el aparecimiento de la primera palabra, pero previamente a eso, ¿cierto?, tenemos todo lo que es comunicación no verbal propiamente tal, y todas esas emisiones, ¿cierto?, que el bebé va haciendo, que toman la forma de gorjeo, de balbuceo, y que son intencionales. Eso es una condición que tiene el precursor de uso, son intencionales. Y desde esta forma, ¿cierto?, podemos identificar 3 funciones que responden al uso. La función instrumental: los bebés emplean acciones no verbales como un medio para satisfacer sus necesidades o deseos. Por ejemplo, ¿cuál? Para satisfacer una necesidad. ¿Cuál? ¿Qué hace el bebé para satisfacer una necesidad? ¿Llora? Llora, por supuesto, llora. Y es un llanto que llama al adulto a venir a tomarlo, a alimentarlo, a mudarlo, ¿cierto?, cuando el bebé esté incómodo, le está diciendo estoy solo, estoy sola, ven acá. Hay una función interaccional. Los bebés usan acciones no verbales como un medio para llamar la atención de otra persona y así establecer una interacción comunicativa. Fíjense ustedes que cuando veíamos el video y la mamá había roto la comunicación con la cara fija, la bebé le hablaba, trataba de retomar su atención, le hacía ruidos, le sonreía, pero no obtenía respuesta. Por lo tanto, en ese caso, ¿cierto?, no necesariamente es un llanto, hay otras formas, ¿cierto?, ruidos que buscan la interacción con el otro. Y ahí es donde aparece el experimento, que cuando la interacción se rompe, el niño o niña se desconcierta, porque entiende
que entre un adulto que lo toma, que conversa con él, se produce este ciclo de comunicación. Y una tercera función, que es la reguladora. Los bebés realizan acciones no verbales con la intención de controlar el comportamiento de alguna persona en particular. Aquí también está el llanto, pero no necesariamente un llanto que tiene de por medio la satisfacción de una necesidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la mamá, la educadora, alguien va y pone a el niño o la niña, ¿cierto?, en la cuna, y este niño o niña no quiere estar en la cuna, por lo tanto, emitirá ruidos que pueden ser un llanto sin lágrimas para, ¿cierto?, que quien lo dejó allí lo tome y lo cambie. Lo tome y lo cambie, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de precursores del uso que hace un niño o una niña en esta etapa prelingüística de la comunicación, podemos distinguir tres funciones. La instrumental, que es el llanto, ¿cierto?, quizá el primer llanto de la especie humana, que es el llanto de satisfacción de necesidad, ¿ya?, de alimentación, que es la necesidad más vital de un niño o una niña en esta etapa. La función interaccional, que tiene que ver con todos los sonidos, los ruidos, las emisiones lingüísticas que puede hacer un bebé para sostener comillas, diálogo con el otro, y la función reguladora, que tiene que ver, ¿cierto?, con que esta vida, ¿cierto?, entiende que también puede regular su entorno. No quiero estar aquí, ya, no quiero estar aquí, etc. Entonces, desde el momento de nacer y hasta la segunda mitad del primer año de vida, la conducta de los niños y niñas se caracteriza por estas interacciones, ya, que favorecen las primeras relaciones con las figuras más cercanas, es decir, los cuidadores. Estos actos abarcan el contacto cara a cara, las imitaciones, contagios afectivos y reflejos, el contacto ocular. Recuerden ustedes qué pasaba cuando el contacto ocular se perdía, cuando la mamá miraba para otro lado, el seguimiento del adulto con los ojos, seguimiento de la mirada, los gestos, etc. ¿Ya? Y aquí, este video creo que ya no estaba. Ya, no sé por qué ya no estaba. Entonces, precursores del uso. El uso luego lo vamos a ver, ¿cierto?, como una función, pero aquí están los elementos que son precursores, es decir, están previos al uso que hacen propiamente tal los niños en la etapa posterior. Estamos en la hora y tenemos otra clase. ¡Oh, my God! Ya, listo. Entonces, dejo hasta aquí, ¿cierto? Continuamos el miércoles, perdón que no haya hecho un cierre más elegante, pero se me pasó la hora. La última vez que miré el reloj era las 10:38 y seguimos el miércoles entonces, ¿ya? Listo. Almendra, te quedaste con cara de bebé que se le interrumpió la comunicación, así como... Ya, cierro así. No, como que la pantalla se me corrió, entonces fue eso. Cierro así nomás y continuamos el miércoles con este documento interactivo. Ya, nos vemos. Perdón por pasarme de la hora. Vayan nomás. Chao.